Hey chicos, ¿cómo se encuentran? Yo estoy un poco molesto, y tal vez se preguntarán por qué, pues verán. Sí, solo por esa animación es que decidí hacer este vídeo. Así que agárrense de la silla, de la almohada o de la polla, porque este vídeo va a ser más picante que el anterior. Para empezar, recapitulemos un poco de lo que dije en el último video hablando sobre los ships. El resultado es que este ship se siente como un fanfic que alguien intentó colar como canon a base de gritos en redes sociales. Lo que quise decir en ese vídeo, fue que muchas veces los ships son forzados por el fandom en base a un chiste o señales que los personajes dan para ser conectados con otros, que aunque algunos ships sean bonitos, otros raros, algunos asquerosos y otros simplemente no tienen sentido, es verdad que es algo bastante interesante de explorar, y hoy quiero profundizar en 4 ships que me parecen muy tontos y aprovecharé la ocasión para dar mi opinión sobre el tema, así que sin más dilación. Empezamos. El primer ship es uno bastante conocido y el que más raro me parece, creo que ya todos lo conocen, Bakugo y Deku. O como muchos lo conocen, Bakudeku. Este ship no es pequeño. De hecho, es uno de los más conocidos en la comunidad del shipping del anime, y no precisamente por las mejores razones. Es uno de los más ruidosos, discutidos y polémicos de todo My Hero Academia, y no porque sea oficialmente canon, sino por todo lo que se generó alrededor. Fanfics, vídeos y mucha Rule 34 material de todo tipo, en cantidades absurdas. Y ojo, problema no es que exista este ship, el problema es el impacto que tuvo en la comunidad. Ya que Bakugo y Deku tienen una relación más de rivales que de algún interés amoroso real, más allá de las interpretaciones del espectador. Pero mucha gente decidió simplificar todo eso. O directamente ignorarlo y convertirlo en algo un poco extraño. Para algunos, es desarrollo. Para otros, es redención. Para otros más, es una fantasía romántica. Y ahí empieza el problema, puesto que cuando un ship se vuelve tan popular, deja de ser solo una teoría aunque pasaría así, para pasar a algo que tiene que agradarte sí o sí. Si no te gusta, te atacan. Si lo criticas, te tachan de quién sabe qué cosas y sí. Una parte del fandom se volvió problemática, sobre todo alrededor del 2020, cuando la comunidad era muy ruidosa, muy insistente, muy agresiva. Esa lejana época del internet otaku cuando consumir yaoi era supuestamente el estándar del humor o la convivencia. Y eso es lo que mucha gente ya no soporta. No el ship en sí, sino la actitud que lo rodea. Porque al final del día, My Hero Academia es una historia sobre héroes, no de jóvenes descubriendo su sexualidad. Y quiero que escuchen bien esto, puedes shippear lo que quieras, puedes crear lo que quieras. Pero cuando tu ship empieza a dividir, a atacar y a minimizar a terceros, entonces el problema eres tú. Hay ships que son raros. Hay ships que son polémicos, y luego están los que directamente se sienten como una aberración. Y sí, voy a empezar fuerte. El ship de Shouta Magatsuchi con Lukoa. No es controversial. No es malentendido. No es interpretación de fandom. Es asqueroso, es incómodo, y para mí, es un insulto directo. Porque Shouta no es un objeto, no es un meme, no es un chiste, no es un fetiche. Es un niño, un personaje adorable, carismático, tierno, con una personalidad que conecta por su inocencia, por su forma de ser, por su energía. Que tal vez algunos piensen que porque lo uso como avatar principal y ahora estoy hablando de él, pero acá les va la verdad. Yo uso a Shouta como avatar porque representa cosas bonitas, porque es dulce, porque es entrañable, porque transmite algo limpio, no esas porquerías que el fandom imagina. Y ver cómo el fandom agarra eso y lo deforma, para convertirlo en algo raro, incómodo, y francamente repulsivo. Para ser honesto, es decepcionante que el autor del anime de las dragonas termine recurriendo a fanservice de ese tipo tan asqueroso que solo refuerza más la idea de que esto es algo normal. No todo lo que se puede imaginar se debería normalizar, mucho menos algo como un ship que se basa en la diferencia de edad. Y este ship, por más que lo quieran pintar como algo entre comillas, bueno, es solo una forma de proyectar los deseos más oscuros de los que lo defienden. Es una distorsión fea de algo que originalmente era bonito.
Por otro lado, tenemos a esta hija de la chingada, esa dragona de mierda que parece que su único carisma se encuentra en el diseño, no en su personalidad, que más bien parece un estereotipo de mujer alta y voluptuosa que se mete con un chico más pequeño que ella, que eso de por sí ya es repulsivo. Pero la cosa se pone peor cuando te das cuenta que en redes sociales, mucha gente defiende a capa y espada este ship, que en lo personal, me disgusta por lo que representa. Bayonetta y Jeanne. Uno de los ships más discutidos, más defendidos, más atacados y más polémicos del fandom, a pesar de lo que podrían pensar, pero en lo personal, yo lo odio. No por lo que puede parecer, sino por razones más profundas. El problema empieza cuando el ship deja de ser una interpretación, y se convierte en una excusa. Una excusa para reducir personajes, para borrar dinámicas, para tratar a otros como estorbos narrativos solo porque no encajan en la versión idealizada que cierta parte del fandom quiere imponerle a Bayonetta. Y aquí es donde entra Luca. Porque es curioso cómo, cada vez que se habla de Bayonetta y Jeanne, Luca pasa automáticamente a segundo plano, o peor aún, es tratado como un chiste, como un error, como algo que nunca debió existir. No por mala escritura o por falta de carisma, sino porque no encaja en el molde que algunos quieren forzarle a Bayonetta. Y eso es lo que no tolero. Reducirlo a el estorbo heterosexual o el personaje que sobra dice más del fandom que del propio personaje. Porque Bayonetta no es un concepto plano, no es una etiqueta, no es un símbolo que se pueda moldear a conveniencia sin consecuencias. Es un personaje complejo, con múltiples relaciones, tonos distintos, vínculos que no se excluyen entre sí. Su conexión con Jeanne es poderosa, sí, histórica, trágica, profunda, simbólica. Pero eso no invalida otras dinámicas. No las borra. No las hace automáticamente inferiores. El verdadero problema no es el ship, es la necesidad de defenderlo aplastando todo lo demás. Y cuando un fandom empieza a minimizar personajes completos solo para proteger una lectura específica, ahí es cuando deja de ser interpretación y se vuelve imposición. Puedes amar Bayonetta y Jeanne, puedes analizarlo, disfrutarlo, celebrarlo, pero en el momento en que para hacerlo necesitas ridiculizar a Luca, borrar su peso narrativo o fingir que no aporta nada, algo ya se torció en el camino. Porque Bayonetta nunca fue un personaje de una sola lectura, y pretender lo contrario es, irónicamente, hacerla más pequeña de lo que realmente es. Y ahora sí. El cierre, el que de verdad me obliga a frenar el video y decir, alto. The Coffin of Andian Leyley. Un juego de horror psicológico, oscuro, incómodo, ambientado en una cuarentena forzada, corrupta, opresiva. Con dos protagonistas atrapados en una relación tóxica, codependiente y destructiva, según Internet aclaró. Hasta ahí, todo bien. El horror psicológico vive de la incomodidad y la incertidumbre, pero, el problema no es el juego. El problema es lo que algunos decidieron hacer con el contenido y los personajes, y ese es el tema de este puesto. Para dar un poco de contexto, este par de pendejos son hermanos. Sí, hermanos, ya ven por dónde va el asunto. Esto está claramente mal, esto tiene nombre y se llama incesto, y en muchos países el incesto es un crimen. Y aún así, hay gente que decidió shippearlo solo por la cercanía emocional entre ambos personajes, y aquí es donde el asunto se vuelve serio. El horror está en ver hasta dónde llegan, en cómo el encierro, el trauma y la dependencia los deforman moralmente. Pero una parte del fandom tomó todo eso y lo convirtió en estética, en fanarts, en porno. Sí, mucho porno. Si crees que estoy exagerando, piénsalo dos veces. No eres profundo, no eres ugly, no eres más inteligente que el resto. Solo estás perdiendo la razón y la lógica de lo que está bien y lo que está mal. Andian Leyley no es una relación trágica que deba idealizarse. Es un ejemplo de cómo una relación familiar rota puede volverse peligrosa. Y cuando alguien se incomoda al ver esto señalado, cuando responde con ahí, es donde se cruza la línea. Este ship no es polémico porque rompa normas. Es polémico porque ignora por completo por qué esas normas existen. Y si para ti eso es solo contenido interesante, entonces el problema ya no es el juego. Es cómo decides consumirlo. Y bueno, parece que hemos llegado al final de este video. Si han llegado al final sin aburrirse o morirse de pena ajena, pues quisiera agradecerles, ya que no es fácil tanto hacer estos vídeos como verlos. Si gustan apoyarme con like y un comentario con su opinión, sería increíble. Y ahora, yo me despido, les ha hablado su amigo el Bayomaster y nos vemos en el siguiente video.